Bienvenidos. Hoy vamos a poner en contexto tres temas muy importantes para entender lo que está pasando en el mundo. Primero vamos a hablar sobre Colombia, ya que el precandidato presidencial Miguel Uribe recibió un intento de asesinato en los últimos días. Luego vamos a hablar sobre Argentina. La justicia argentina ha confirmado la sentencia en contra de Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta de ese país. Y por último vamos a hablar sobre algo que ha ocurrido recientemente en las últimas horas, el ataque de Israel a Irán y las consecuencias que puede tener para Medio Oriente. Pero comencemos con lo que ha pasado en Colombia, una situación bastante compleja. El pasado fin de semana, en medio de un mitin político, el precandidato presidencial del Partido Centro Democrático, Miguel Uribe, fue atacado por un joven sicario de 15 años. Este sicario ha sido capturado y se está investigando los lazos que podría tener con el crimen organizado en ese país. Este caso ha sido bien importante y también bastante complicado, precisamente porque el precandidato presidencial Miguel Uribe había pedido en más de 40 oportunidades protección al gobierno y el gobierno de Gustavo Petro había rechazado ese pedido. También se culpa bastante a Petro sobre lo que ha ocurrido, principalmente por el tema de la inseguridad ciudadana que hay en estos momentos en Colombia y también por lo que es el alza que han tenido varios grupos criminales y terroristas durante su gestión. La oposición en estos momentos se encuentra unida, esperando que Miguel Uribe pueda salir adelante. Él ha sido operado exitosamente, aunque sigue hospitalizado y en cuidados intensivos, así que hay bastante que analizar. Primero, ¿por qué ha ocurrido esto? ¿Cuáles van a ser las consecuencias justamente en el contexto de un proceso electoral? Y también, ¿qué es lo que va a pasar con Petro y cuál es el rol que ha jugado Petro y lo que está ocurriendo alrededor de esto en todo esto? Y para analizar estos temas nos acompaña desde Colombia el director académico del Libertank, Juan David García. Bienvenido, Juan David. Gracias, un gusto estar con ustedes. ¿Nos puedes comentar exactamente qué es lo que ha ocurrido, digamos, en el contexto de este mitin en el que estuvo Uribe y qué es lo que ha pasado en los días después, por favor? Sí, claro. En Colombia todavía no estamos en elecciones, pero ya estamos, digamos, en una etapa preelectoral, empezando, digamos, a prepararse las candidaturas dentro de los partidos y como ustedes bien indicaban, se trata de un precandidato del principal partido de oposición, que es el Centro Democrático, y además era el candidato que digamos, estaba empezando a impulsar una opción dentro del Centro Democrático que fuera y después más allá de ese partido para unir a otras fuerzas políticas. También hay que entender que ese es senador de la República, es el senador además más votado de el Partido Centro Democrático en el Congreso, fue la cabeza de lista del Partido Centro Democrático. Él había sido anteriormente, antes de ser senador, secretario de gobierno de la ciudad de Bogotá y viene de una familia por ambos lados. Por su padre no es de la familia de Álvaro Uribe, pero sí es de Antioquia, donde es Medellín. De ahí es la familia de su padre. Su abuelo paterno fue gobernador del departamento de Antioquia y una persona, un empresario muy significativo, muy importante. Y por el lado materno, su mamá fue asesinada en un intento de rescate en la época de Pablo Escobar y había sido secuestrada previamente por Pablo Escobar. Fue una periodista muy connotada, hija de un presidente de la República, de Julio César Turbay, que fue presidente entre 1978 y 1982. Entonces estamos hablando de alguien pues que viene de ese contexto, que es en gran medida el objetivo de los ataques verbales y de la generación de odio y división que ha creado en gran parte el presidente Petro, porque él dice que este personaje, Miguel Uribe, representaba lo peor de la oligarquía colombiana y también que su abuelo fue un presidente terrible, torturador, que combatió duramente precisamente al grupo al que pertenecía Petro, el M-19, aunque después ellos trabajaron en el proceso de negociaciones con ese grupo. Pero bueno, el caso es que todo ese contexto además, desde el 1 de mayo, el Día del Trabajo, hay que recordar que Petro salió a la Plaza de Bolívar, y creo que acá lo habíamos comentado,
que es la plaza principal en Bogotá, en la capital, a arengar a la multitud con la espada de Bolívar y la bandera de guerra a muerte. Y dijo que si no le aprobaban su consulta popular, iban a borrar a los congresistas que se opusieran, que el pueblo los iba a borrar. Y él se ha autoproclamado como el único y principal intérprete y representante del pueblo, como si no lo fueran los otros partidos y no lo fuera el Congreso, que también tiene origen popular. Pero bueno, el caso es que todo ese contexto de crispación, de tensión, de gran pugnacidad contra la oposición es lo que en gran medida antecedía a este atentado. También precisamente el señor Miguel Uribe venía diciendo que si se firmaba el decreto que ya precisamente firmó el presidente Petro, convocando a esa consulta popular para aprobar la reforma laboral, para que se hiciera, digamos, se convocara al pueblo para decidir sobre 12 preguntas respecto al sistema laboral, debido a que el Congreso ya había negado ese proyecto de ley. Entonces, que iba a convocarlo por decreto sin esperar a que se decidiera en la rama judicial si fue adecuado o no la votación del Congreso, que negó también esa convocatoria a la consulta popular, porque la Constitución indica que esas consultas se deben previamente aprobar o improbar por el Congreso, y el Congreso no lo aprobó, fue mayoritariamente el voto negativo. Entonces Petro, diciendo que hubo unas eh, faltas al procedimiento y que hubo unas violaciones a la Constitución, dice que desconoce esa decisión negativa del Congreso y simplemente da por hecho que no existe esa votación y que por lo tanto él puede convocar al, al constituyente primario, a la población, a esta consulta. Y eso pues también pues puede representar ese documento, ese decreto, un delito de prevaricato. Entonces ya precisamente Miguel Uribe, este precandidato eh, con el que está pues en este momento debatiéndose entre la vida y la muerte, eh, había dicho que iban a denunciar penalmente ministros y al propio presidente ante la Comisión de Acusaciones del Congreso por prevaricato, y además pues iban a tratar de poner en práctica todas las medidas jurídicas necesarias para proteger el Estado de Derecho en Colombia. Y bueno, en ese contexto se produce este atentado que también, como ustedes indican, fue un joven y al parecer hay más involucrados. Esto es todavía muy turbio. Él tenía 7 escoltas, este candidato, había pedido un refuerzo de su seguridad en varias ocasiones. La unidad de protección a personas importantes dentro del país por parte del Estado, esa unidad de protección está a cargo de un exguerrillero, ¿cómo les parece? Del mismo grupo de Petro, y no es alguien que genere pues mucha confianza. Entonces, precisamente el día antes de el atentado le rebajaron su seguridad de 7 guardaespaldas y escoltas a 3. Y entonces eso todo trae muchas suspicacias sobre quiénes pudieron haber estado involucrados, y si esto pues vincula o no al gobierno o hasta qué punto al crimen organizado. Colombia es el segundo país con mayor actividad criminal organizada según los índices internacionales después de Myanmar o Birmania, de manera que estamos pues en una circunstancia, estamos por encima de México, para que ustedes se hagan una idea. Entonces, de manera que es muy grave la situación, y pues el contexto que ustedes dan es perfecto porque ya termina de completar esta circunstancia en la que está el país.
justamente sobre los vínculos del crimen organizado y los vínculos al gobierno de Petro, quería preguntarte porque se habla mucho de que persona sospechosa que está bajo la custodia de la policía tenía vínculos con el crimen organizado, y por otro lado también en los días siguientes al atentado que sufrió Miguel Uribe han habido ataques de grupos disidentes de las FARC en varias ciudades de Colombia. Se ha hablado de que hay 4 personas muertas y más de 14 heridos debido a estos ataques. ¿Qué nos dice toda esta situación de convulsión social de lo que está pasando con la violencia en Colombia y además del rol que puede tener el gobierno de Gustavo Petro en este caso? Se busca amedrentar a la sociedad, porque hay que ver que paralelamente ya Petro ha no solo firmado ese decreto, sino que también está llamando mencionando la posibilidad de una consulta popular para llevar a una constituyente o incluso una reelección. O sea, todo esto se está metiendo como una especie de combinación de formas de lucha para lo que se ha dicho, un golpe de Estado. Es que ese propio decreto es una violación flagrante de la Constitución y puede estar poniendo a Colombia en una situación de golpe de Estado. Estamos en alerta de que haya un quiebre constitucional y democrático en Colombia, y como ellos no lo hacen, es un zarpazo que se va dando escalonadamente. No lo hacen de un momento para otro, sino que ahí van, digamos, debilitando la institucionalidad. Hay cierta respuesta ya en el Congreso y de los partidos, 7, 8 partidos ya están empezando a decir y convocando para una marcha precisamente que se llama la Marcha del Silencio el domingo, y también hay una presencia del sector judicial, de la rama judicial, que pues va a tener que decidir sobre estas cuestiones que está presentando el gobierno y que podrían llevarnos hacia un cambio de régimen. Y además creo que justamente muchas de las preocupaciones que habían cuando Petro surgió como posible presidente de Colombia se comienzan a materializar, especialmente por el tema, como bien mencionas, de que se han comenzado a relajar las políticas que buscaban perseguir al narcotráfico, por ejemplo, y también habría que evaluar bastante los vínculos que está teniendo con grupos como las FARC y el futuro de Colombia en los próximos años con lo que está pasando en estos momentos. Pero vamos a una pausa y volvemos con esos temas. Estamos de vuelta y seguimos hablando sobre la situación en Colombia luego del intento de asesinato del precandidato presidencial Miguel Uribe. Estamos con Juan David García. Juan David, estábamos hablando un poco sobre los vínculos que tenía el gobierno de Petro con estos grupos criminales, esta vez con los grupos terroristas que todavía hay en Colombia, y quería preguntarte especialmente por las últimas declaraciones de Ingrid Betancourt, una persona que estuvo por mucho tiempo secuestrada por las FARC, que hace unos días dijo que los vínculos eran, digamos, tan claros que las personas que ahora a ella las protegen, digamos, como parte de esta protección de personas importantes, eran personas que estaban en el campamento de las FARC cuando ella estaba ahí prisionera de este grupo terrorista. ¿Qué tan cercanos son los vínculos que hay entre el gobierno de Petro con estos grupos terroristas y qué efecto puede tener esto en la política colombiana? Pues obviamente no son, digamos, abiertos, pero desde el momento de la campaña de Petro ya se encontraron y se probaron las reuniones que tuvo su propio hermano, Juan Fernando Petro, el hermano del presidente, visitando las cárceles, especialmente La Picota, que es la principal cárcel del país en Bogotá, que se llaman precisamente los Pactos de La Picota, reunido con grupos al margen de la ley, con personas que todavía tienen pues que están detenidas, pero que tienen relación con grupos de la mafia, pero también grupos guerrilleros, especialmente el ELN, las disidencias de las FARC, porque hay que recordar que si bien se usó un acuerdo con las FARC y se desmovilizó una parte, sobre todo la vieja guardia, hay sectores que siguen presentes en muchas partes del territorio, perpetrando atentados terroristas, especialmente en las dos zonas fronterizas con la frontera con Venezuela, en el área del Arauca
y en la parte de el Catatumbo, que es una zona muy difícil de seguridad, con mucha presencia de drogas y de grupos armados ilegales, y en el sur del país, cerca a la frontera con Ecuador, especialmente en el Cauca, donde ha habido los recientes atentados terroristas, ataques a la fuerza pública, en los alrededores de Cali, que es la tercera ciudad del país, y fue precisamente donde Petro tuvo más apoyo popular y donde tuvo este evento en el cual presentó este decreto del que venimos hablando. Y además, el que es responsable y director de la protección de personas prominentes, importantes y con problemas de seguridad en el país, a cargo pues del Estado, es un exguerrillero del M-19. Entonces empecemos por recordar que el M-19 fue una organización terrorista vinculada con Pablo Escobar, que se tomó el Palacio de Justicia en 1985 con dineros de Pablo Escobar, y que después se desmovilizó, hizo la paz y un sector pues ha estado, digamos, cumpliendo con la ley y la Constitución, incluso ayudaron a redactar la actual Constitución, y de ahí viene el expresidente Petro, el presidente Petro, que también están los acuerdos que se han empezado desde que Petro está gobernando, que nunca se han concretado, que se llaman de la paz total, y que son una serie de conversaciones, negociaciones que han llevado a un cese de actividades por parte de la fuerza pública contra estos grupos. No hay persecución contra los que están sembrando drogas ilícitas, y entonces esto ha producido un auge de estos grupos en muchas partes del territorio y muchas especulaciones e hipótesis sobre que el gobierno tenía unos pactos secretos con estos grupos, primero para ganar las elecciones, después para crear el caos en el país, y en medio de esa creación y generación de caos y de inseguridad y de un ambiente de violencia, poder llevar a que el gobierno pueda, digamos, sacar decisiones de estados de excepción, ¿cierto? Y así poder aumentar sus poderes o aplazar las elecciones, y de pronto también estos grupos presionar para que ya sea alguien afín o perteneciente a los grupos vinculados con los partidos de Petro, que se llaman Pacto Histórico de la extrema izquierda, o también simplemente pues directamente llevar a que no se puedan realizar las elecciones, y entonces en ese contexto poder quedarse en el poder. Colombia está pasando por el momento más difícil de estabilidad democrática institucional, porque si bien nosotros en los años 80 y 90 tuvimos el problema de las bombas de Pablo Escobar, problemas del narcotráfico, gran inseguridad, antes del año 2002, cuando llegó el presidente Uribe, había gran parte de los municipios en los que no había presencia de la fuerza pública, secuestros, como fue precisamente el caso de Ingrid Betancourt, entre otros. Todos eso lo veíamos como algo externo y contra el Estado y las instituciones. Pero ahora el problema es que estamos desde adentro del Estado, de las instituciones y desde el gobierno mismo, promoviendo esta desestabilización del país y esta presión contra las propias instituciones. La está tratando de destruir desde adentro, y eso es lo que vemos como pues una amenaza nueva, que no era la que teníamos acostumbrados en Colombia, y es muy complicado, pero Colombia tiene pues mucha tradición civilista, institucional. No hemos tenido dictaduras desde la de Rojas Pinilla en los años 50, que fue muy breve, y digamos hay cierta fortaleza de las regiones, y también hay que reconocer que es un país muy violento. Entonces ni siquiera es tan fácil pues montar una dictadura, porque pues requiere mucha disciplina, mucha coordinación, mucha organización, y eso pues es algo que probablemente lo van a intentar, pero no les va a quedar fácil. Justamente entrando al tema, digamos, de cómo la ciudadanía ha respondido a lo que ha ocurrido en Colombia, quería preguntarte, porque como bien dices, digamos, lo que ha pasado en Colombia en los últimos 10 años es bien preocupante, ¿no? Se ha pasado a ser un gobierno que perseguía el narcotráfico, perseguía, digamos, las economías ilegales y luchaba contra las FARC, a tener un proceso de paz
que yo creo que habría que evaluar qué tan exitoso ha sido ya después de unos años que la mayoría de colombianos rechazó, a la situación en la que están ahora, que están a puertas de una situación violenta bastante complicada. ¿Cómo crees que la ciudadanía ha evaluado o está evaluando este cambio que ha ocurrido en Colombia durante los últimos años? Bueno, a ver, digamos, cuando estaba el gobierno del presidente Uribe, que fueron 8 años, 2 periodos, había una gran unidad y casi que un consenso de más del 70-80% de la población sobre la importancia de luchar contra el terrorismo, digamos, darle salidas a estos grupos, pero no negociar la ley ni la constitución, ¿cierto? Después llegó Juan Manuel Santos, su primer periodo fue relativamente bueno en materia económica, pero empezaron estos acercamientos con los grupos, especialmente con las FARC, que es el más grande, el más poderoso, y ahí se dividió el país. Entonces hubo una división y ustedes bien recuerdan que hubo incluso un plebiscito en el que ganó el no a los acuerdos con las FARC. Sin embargo, Santos impuso ese acuerdo de todas formas a través de sus mayorías en el Congreso y entonces pasamos a una fase de acuerdos con estos grupos, con las FARC, y tuvimos una disminución de la violencia, que eso casi siempre ha sucedido en la historia reciente de Colombia cuando hay acuerdos con grupos de esta naturaleza, y hubo una mejora en los indicadores que fue producto en gran medida de esos acuerdos y de que había una fortaleza de la fuerza pública. También en la época de Uribe había bajado mucho más los asesinatos, los secuestros, los crímenes, los atentados terroristas por acción de la fuerza pública. Entonces digamos que ya había como una confianza. Después vino la época de Iván Duque y fue un periodo pues, donde tuvimos el COVID y varias protestas, lo que se llamó los estallidos sociales en el año 2021, probablemente con un gran componente externo de presiones, que acuérdense que aquí Colombia ha sido blanco de estos grupos desde épocas soviéticas, Cuba, etcétera, y por supuesto Venezuela. El régimen de Venezuela tiene un gran interés en que Colombia caiga dentro de la órbita del socialismo del siglo XXI, y pues tienen una frontera muy grande por la que intercambian no solo drogas, sino armas y operan pues en los dos territorios. Y finalmente llegó Petro, que era pues un proceso en el que se venía, pero Petro, hay que reconocer, es un presidente diferente a todos los anteriores, porque todos los presidentes, con sus más, sus menos, eran personas que se sometían en mayor o menor medida pues al Estado de Derecho, a las instituciones, eran personas que, digamos, percibían la Constitución y demás como lo más importante, lo más respetable. Y con Petro ya viene un proceso de deslegitimación desde adentro de las instituciones, de tratar de acabarlas, de horadarlas, de someterlas, y pues es lo que hemos visto en otros procesos de este llamado socialismo del siglo XXI tipo Venezuela, que en Colombia se consideró mucho tiempo, especialmente cuando llegó Petro, que era una exageración, que eso no iba a pasar acá. Y ya empezamos a ver que empezó a llegar, pero es algo que se está percibiendo actualmente, y ya muchos de los que votaron por Petro, que pensaban que era una exageración, que era el momento de la izquierda, que sobre todo personas bien pensantes, personas de buenas intenciones, de centro izquierda o de centro, socialdemócratas, empezaron a decir hay que darles una oportunidad y demás, y así fue como llegó Petro, pero todos esos ya están contra Petro. Prácticamente todos esos. Solamente a Petro le queda la extrema izquierda, la izquierda dura, violenta, o la izquierda carnívora, ¿cierto? Como dicen nuestros autores del Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano, ellos son los de la izquierda carnívora, la dura, los que quedan con Petro. Ya de resto, todos los otros sectores más moderados se le han apartado y tiene una popularidad de entre el 30 a 35%, que es prácticamente incondicional, pero recordemos la historia de los golpes comunistas, casi siempre se han dado con poco apoyo popular. No es sin apoyo, pero con poco. No tienen que tener ya las mayorías, sobre todo si ya están dentro de las instituciones y desde el gobierno, que Colombia es un país muy presidencialista, y entonces eso hace que, por ejemplo, para los empresarios, el sector privado, pelear con el presidente o ponérsele muy enfrente
es muy complicado porque pues tiene el sistema tributario, el sistema regulatorio, tienen el sistema de gran vigilancia y control, etcétera, y eso les puede generar grandes sobrecostos y están atemorizados. Entonces, digamos que las circunstancias, yo pienso que en gran medida Petro percibe que están dadas para una revolución. Él es un marxista y en su propia autobiografía lo establece, un marxista, un comunista declarado, y él quiere pasar a la historia como una especie de Bolívar, pues un personaje que no sea otro presidente más. No, y justamente también lo que nos describes en Colombia es un poco un libreto que se sigue repitiendo en América Latina, ¿no? Especialmente en países como Venezuela, Bolivia, Chile, esta convulsión social que te lleva a reescribir las normas para que ciertos gobiernos se puedan perpetuar en el poder, y en ese sentido es bien importante también el rol que vaya a tener la oposición en estos países. La oposición colombiana además es una oposición que ha estado funcionando relativamente bien en los últimos años, especialmente contra Petro, y ha reaccionado, yo creo, bastante bien ante esta situación. Habrá que ver cómo se perfila frente a lo que pueda venir, pero eso es algo que seguramente analizaremos en el futuro. Muchas gracias por acompañarnos, Juan David. Con mucho gusto, y esperemos pues que esta situación mejore pronto porque estamos en un momento crítico. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta y ahora vamos a hablar sobre Argentina, ya que en los últimos días la Corte Suprema de Justicia ha confirmado la sentencia en contra de Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta. Se ha confirmado que ha sido condenada a 6 años de cárcel por el caso Vialidad, que es un caso en el que se le involucra por malversación de fondos, se involucra de una millonaria defraudación del Estado a través de contrataciones públicas durante sus gobiernos. No es el único caso que tiene, todavía hay varios casos en proceso de confirmación, en proceso de sentencia, así que hay bastante que hablar sobre los casos. También ha sido inhabilitada políticamente, digamos, a perpetuidad, o sea, Cristina Fernández de Kirchner ya no puede ser candidata del peronismo al gobierno. Después de la sentencia, ella salió a dar declaraciones donde básicamente ha dicho dos cosas. Primero, ha dicho que esta sentencia es una motivación política, que no querían que ella fuera candidata en las próximas elecciones y que por eso se ha confirmado, digamos, su sentencia de cárcel. Y por otro lado, ha atacado al gobierno de Javier Milei, señalando que es un monigote de los poderes económicos y que los resultados que van a tener sus políticas no van a ser buenas, a pesar de los excelentes resultados que ya hemos discutido que está teniendo hasta este momento. Así que hay bastante que analizar por los casos de corrupción y por lo que significa esto para la izquierda argentina y izquierda latinoamericana. Y para hablar de esos temas nos acompaña desde Corrientes, Argentina, el analista político Alberto Medina. Bienvenido, Alberto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la oportunidad, como siempre. ¿Nos puedes explicar bien de qué se trata este caso Vialidad por el cual finalmente se ha sentenciado a Cristina Fernández de Kirchner? Bueno, se la ha involucrado en muchos casos, y esto para aquellos que no conocen lo que pasa en la política argentina, habrá que decir que Cristina Fernández de Kirchner ha enfrentado varios procesos judiciales, de los cuales 2 de ellos, este es uno, ha avanzado en las diferentes instancias que han terminado con este fallo, que inclusive muchos consideran que es una pena absolutamente escasa para la gravedad institucional y para lo punitivo que podría haber sido finalmente la resolución judicial. No nos olvidemos que una prisión de 6 años es homologable quizás a delitos menores. Sin embargo, se trata claramente de un caso de corrupción y por lo tanto debería haber tenido una responsabilidad mucho mayor. Pero claro, el impacto está centrado hoy en su inhabilitación para ocupar cargos públicos, más allá del tiempo de prisión, porque como todos saben, Cristina Fernández de Kirchner tiene más de 70 años de edad, lo cual le da la posibilidad de pedir el cumplimiento de esta pena en forma domiciliaria, lo cual seguramente va a ser la decisión final, que ya está solicitada, dicho sea de paso oficialmente, pero es un caso más de corrupción. Y lo interesante de todo esto, Araceli, es que en el medio de esta discusión política argentina, en ningún momento Cristina Fernández de Kirchner dice soy inocente. Todos los argumentos que ha esgrimido hasta aquí
fueron vinculados a lo que ella llama el partido judicial, porque considera que la justicia se comporta corporativamente para endilgarle una responsabilidad que ella entiende no tener, porque la quieren sacar de la cancha, porque no la quieren dejar ser candidata, porque esta es proscripción para el peronismo, pero en ningún momento concentra su argumentación en decir yo no he cometido ningún delito, sino que en todo caso se trata de un juicio con irregularidades, con defectos formales, y esto me parece que es un tema que está poco analizado en estas horas, porque estamos todos concentrados en el futuro político de Cristina, en el impacto político que tiene esta decisión judicial, y pocos en que hay un reconocimiento implícito de culpabilidad, al no darle potencia al argumento de la inocencia. Inclusive más, Cristina Fernández de Kirchner utiliza un argumento bastante provocador cuando dice que fulano de tal y mengano no están en prisión. Personas que pertenecen a otros partidos políticos, inclusive involucra allí al expresidente Macri. Entonces, de nuevo, no está diciendo que es inocente, está diciendo que hay otros culpables de delitos que deberían también significar un final en un proceso judicial. Y creo que este es un dato que me parece muy revelador, porque claro, es sutil, no termina siendo contundente, pero cuando uno pone toda la energía argumental en victimizarse y en quedarse fuera del juego meramente por una cuestión electoral, donde supuestamente no le conviene a algunos actores del sistema que participe de un proceso electoral, saca el foco de un tema mucho más relevante, que es que cuando nos acusan de una cosa que no somos culpables, lo primero que decimos es que somos inocentes, no que nos están persiguiendo. No, y justamente toda su defensa, como bien dices, ha sido, digamos, bastante en un plano diferente, tal vez un plano más político y también más moral, ¿no? En algún momento, antes de que se confirmara la sentencia, ella salió a decir de que ir a la cárcel sería como una especie, no de trofeo de guerra, pero como de significación de que está en el camino correcto porque está siendo perseguida por los grandes poderes. Y como bien dices, también debe ser bien difícil decir que no se ha beneficiado de estas ilegalidades cuando su patrimonio económico ha crecido de una manera impresionante, mientras Argentina se encontraba económicamente, digamos, en una situación bien complicada. Pero es difícil no entrar a las implicancias políticas porque Cristina Fernández es la figura política del peronismo en estos momentos. Hemos conversado en varias oportunidades qué pasaría si ella no fuera la candidata. ¿Cuál crees que es el futuro político del peronismo luego de su inhabilitación perpetua? Bueno, yo creo que vamos a entrar en un proceso mucho más lento de lo que imaginan un montón de analistas en mi país y fuera de la Argentina, ¿no? Los procesos de transición política suelen llevar un tiempo, y mucho más aún cuando estamos tan cerquita del proceso electoral de octubre del 2025, que es el proceso electoral de medio tiempo nacional. Ella se está postulando para un cargo en la elección provincial de la provincia de Buenos Aires, que es un poquito antes en el tiempo, el 7 de septiembre, y eso de alguna manera adelantaba los plazos electorales para ella, porque se presentaba en un distrito, el más grande del país, por cierto, pero no en la elección general. Esto lo que va a generar ahora es una especie de tensión interna dentro del justicialismo, en el que seguramente algunos actores intentarán tomar el legado de Cristina Fernández de Kirchner acercándose. Esto ha pasado en las últimas horas, tratando de conseguir una suerte de bendición del elegido que pueda sucederla, y del otro lado del mostrador estarán aquellos que tratarán de conseguir esa herencia alejándose de esta líder política que ha de alguna manera marcado los últimos 20 años de la historia argentina, de una manera protagónica, en muchos casos siendo presidente de la nación o vicepresidente, y en otros casos del lado opositor, jugando como una pieza clave del discurso contra el gobierno de turno que no fuera proveniente del peronismo. En ese contexto, la herencia está abierta. ¿Podrá ser Axel Kicillof, el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, el heredero? Sí, en la medida que apruebe los dos próximos exámenes electorales que tiene, primero el 7 de septiembre en su provincia y después el 26 de octubre en la elección nacional. O bien, si no aprueba esos exámenes electorales tan cercanos en el tiempo, aparecerán otros actores que también están en la política argentina y que, por supuesto, intentarán tomar el espacio que deja vacío esta mujer, que va a seguir siendo una electora en el corto plazo, es decir, alguien que decide los destinos de ese espacio político, pero ya no de una manera en primera persona. Y creo que eso también es un dato que vamos a tener que mensurar en los próximos meses. Además, siendo Kicillof el que más se ha acercado en los últimos días y ha estado más
cercano a Cristina Fernández de Kirchner durante todos estos momentos, además tratando de beneficiarse políticamente de esta situación. Ya, digamos, para terminar, quería preguntarte, no por la izquierda argentina, sino por la izquierda, digamos, latinoamericana, porque ella es, sin lugar a dudas, tal vez la líder más importante de lo que era el socialismo del siglo XXI, que todavía está, digamos, en el juego político tras la muerte de Chávez, la ilegitimidad de Maduro y, digamos, Evo Morales y Rafael Correa, que se encuentran inhabilitados. Tal vez ella era la última figura de este grupo socialista. ¿Cómo crees que puede impactar esta sentencia en lo que es el socialismo del siglo XXI en la región? Bueno, me parece que ese espacio político está en un momento muy complejo, con un dilema que no solamente tiene que ver con los líderes, también tiene que ver con la narrativa. Se han quedado sin argumentos, ya no solamente porque tienen líderes corruptos que han recurrido a prácticas autocráticas, que han centralizado el poder, reformado sus constituciones, intentado quedarse con la totalidad del poder en cada una de sus naciones, sino que además han fracasado en términos de los resultados económicos para sus connacionales, con más pobreza, con más retroceso en los indicadores sociales, sin avances en los indicadores económicos. Y eso va a llevar seguramente a una nueva reconversión de la izquierda, quizás no tan rápida como algunos imaginan, buscando una nueva identidad, como le ha pasado a la izquierda históricamente a lo largo de los últimos años, de las últimas décadas, del último siglo, ¿no? Después de que fracasó el experimento comunista de la Unión Soviética, se reconvirtieron a una suerte de nueva democracia con condimentos del socialismo y del comunismo, también han fracasado, y ahora vendrá una nueva etapa, habrá que ver cuál es el norte que pueden mostrar, porque la verdad es que la sociedad se ha despertado en buena medida y empieza a tomar nota de lo que está pasando en buena parte del mundo en la dirección correcta, ¿no? Empezando a tener, si se quiere, un debate bastante más sensato, con matices, por cierto, pero en la dirección adecuada. Y además creo que ciertamente en el discurso que da Cristina Fernández luego de que se confirma la sentencia, marca un poco la línea de lo que seguramente será la narrativa política del peronismo, ¿no? Esta inhabilitación, esta proscripción del peronismo que se trata de esgrimir, por un lado, y las críticas a las políticas económicas de Milei. Así que seguramente no cambiará tanto en el fondo de eso, pero habrá una pugna por quién va a ser el nuevo líder del peronismo, que va a ser un tema importante también en los próximos años. Muchas gracias por acompañarnos, Alberto. A ustedes por la oportunidad. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta y ahora vamos a hablar sobre Israel y el ataque que ha emprendido en contra de Irán. En las últimas horas, el gobierno de Israel, el primer ministro y también varias personas cercanas a los puestos de poder han señalado que Israel ha comenzado una ofensiva en contra de Irán, específicamente en contra, digamos, de los altos mandos militares de la Guardia Revolucionaria de Irán, también en contra de los lugares que contenían, digamos, el desarrollo nuclear, porque el fondo de ese ataque ha sido que Irán estaba desarrollando armas nucleares y que Israel entendía que no podía dejar que eso ocurra y que bajo cualquier tipo de negociación no lo iba a impedir porque Irán estaba muy cerca de conseguir armas nucleares. Esto ha generado una reacción en varias partes del mundo porque principalmente el conflicto de Israel con Irán es uno de los conflictos más importantes, digamos, de la geopolítica mundial. Por un lado, obviamente, desde Irán se han rechazado por completo estos ataques y se ha dicho que se va a buscar venganza, digamos, se han usado esos términos. Y por otro lado, el gobierno de Donald Trump, Estados Unidos, uno de los principales actores en Medio Oriente, lo que ha dicho es que le parece muy bien que esto haya ocurrido, que ha sido una noticia excelente, digamos, más allá de que Estados Unidos como gobierno ha señalado que no ha estado involucrado en estos ataques. Hay bastante que analizar para ver especialmente qué va a significar, porque han comenzado ayer, no van a terminar por lo que se han dicho por varios días, y por otro lado esto va a cambiar por completo la configuración de Medio Oriente. Ya hubo un comunicado, alguna especie de comunicación del grupo terrorista Hezbollah, por ejemplo, parte, digamos, de la red de Irán, que han señalado que no van a buscar ningún tipo de ataque para vengarse, no van a tratar, digamos, de igualar la cancha con Israel, lo cual es una noticia que también te da
bastante para analizar en este caso, y para poder conversar sobre estos temas nos acompaña el investigador y analista político Hugo Achá. Bienvenido, Hugo. ¿Cómo estás, apreciada Araceli? Un placer, a tus órdenes. ¿Nos puedes ayudar a entender el contexto en el que ha ocurrido este ataque de Israel? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿A quiénes, digamos, se ha buscado enfocarse? ¿Y cuáles pueden ser las consecuencias a corto plazo de esta situación? Bueno, para entender la operación León Ascendente, uno no puede concentrarse, por impresionante que sea, todo el despliegue estratégico, táctico, tecnológico de las Fuerzas Armadas de Defensa de Israel, las IDF, sin entender el principio del nunca más. El principio del nunca más es algo que permea la política de Israel independientemente de la inclinación ideológica, de la posición partidaria. Y está anclada en la idea de que después de lo sufrido por el pueblo de Israel durante la Segunda Guerra Mundial y el denominado Holocausto, con la pérdida de más de 6 millones de vidas, la base fundamental de Israel es la preservación y protección de su pueblo y el asegurar su sobrevivencia. Cuando uno entiende esto, puede entender muchas cosas. Puede entender la Guerra de los 6 días, puede entender operaciones preventivas, puede entender las operaciones del Valle de Beká, puede entender inclusive operaciones de decapitación nuclear que ya sucedieron anteriormente. Tal vez la más recordada, la Operación Ópera o Operación Babilonia, que se dio en 1981, cuando en una operación similar en ciertos aspectos a esta Operación León Ascendente, Israel destruyó el reactor iraquí de Osirak y dejó a Saddam Hussein sin una opción viable para conseguir armas nucleares. El problema de hoy, apreciada Araceli, es que es mucho más grave, como lo ha reconocido el mismo Rafael de Grossi, el encargado de la Agencia de las Naciones Unidas para el control de la energía nuclear. Irán había incumplido todos sus compromisos. Isfahán y otros lugares, sin duda, habían llegado a un punto en el enriquecimiento de los elementos necesarios para la construcción, se indica, de al menos 9 armas nucleares viables, que violaban ese principio y colocaban a Israel en una postura en la que ya no podía dilatarse más el proceder a una solución, a una resolución de este tema para, como lo dijo Benjamín Netanyahu, asegurar la sobrevivencia de Israel. Un último punto que te quiero señalar en ese aspecto que creo que es esencial. Esta es una vindicación de aquella famosa conferencia de prensa de 2018, tú recordarás, apreciada Araceli, cuando Benjamín Netanyahu se paró frente a las cámaras y desnudó, inclusive en aquel momento colocando en una posición muy incómoda a la administración del presidente norteamericano Barack Obama, que después se negó a recibirlo, demostrando punto por punto cómo Irán había violado todos los compromisos del entonces aún existente acuerdo de energía nuclear y cómo había burlado los controles de la agencia correspondiente de las Naciones Unidas. Y justamente lo que dice en su mensaje Benjamín Netanyahu ayer es, claro, hemos vivido un holocausto, digamos, en la Segunda Guerra Mundial, y lo que tenemos en la puerta es un holocausto nuclear que no podemos permitir que ocurra. En ese sentido, quería preguntarte por la respuesta que pueda tener Irán a este caso, porque normalmente se han enfrentado indirectamente. Tal vez la estrategia de Irán ha sido un poco más a través de sus proxies, ir cerrando el espacio de acción de Israel, pero este enfrentamiento directo que se puede generar puede ser muy preocupante para la región. Así, ¿cuál crees que va a ser la respuesta de Irán? Bueno, mira, esto puede sonar duro, pero en realidad Irán ha estado en una guerra constante y permanente contra Israel y contra Occidente. No ha hecho un secreto de esto. Eligió la denominada guerra híbrida, reforzó a través de sus proxies sus capacidades de agresión, se vinculó íntimamente con el crimen transnacional organizado, lo incorporó en su ecuación estratégica y participó activamente en situaciones que son innegables, apreciada Araceli. Si vamos a negar la participación de Irán en, por ejemplo, las restricciones a la navegación que ejercen los hutíes en Yemen, si vamos a negar la participación de Irán en el conflicto en Ucrania, a donde es uno de los principales proveedores de drones de ataque para la Federación Rusa, si vamos a negar que Irán es uno de los mayores valedores del régimen de Venezuela en muchos aspectos, incrementando sus capacidades y participando, por ejemplo, no solo en el narcotráfico, sino en la trata y tráfico de personas que se dirigen hacia la frontera sur de los Estados Unidos, si vamos a negar que Irán
tuvo una participación directa en los ataques terroristas de octubre del 2023 perpetrados en contra de Israel. Entonces, vamos a negar situaciones que de hecho demuestran que Irán ha estado en guerra contra Occidente, en guerra contra Israel. Lo que ha quedado al desnudo es que en esta persecución obsesiva, que creo que ha sido muy bien graficada por el heredero del Shah de Irán, el señor Reza Pahlavi, se ha seguido una línea obsesiva de confrontación con Occidente y con Israel, centrando casi todos los recursos en la construcción de este programa nuclear. En desmedro no solo del desarrollo del propio pueblo iraní, de sus necesidades, sino inclusive de sus capacidades de defensa. Independientemente de lo que se pueda decir hoy día, está claro que, para responder a tu pregunta, si no es en el ámbito de lo híbrido, las capacidades que tiene Irán de una retaliación, de una represalia, son limitadas. Se han publicado videos, algunos de ellos desmentidos, de aeronaves de la Fuerza Aérea Israelí reabasteciendo en vuelo sobre cielos iraníes. En realidad parece ser de que se trata de un KC-135 reabasteciendo un F-16 sobre espacio aéreo sirio, lo que ya de por sí es impresionante, ¿no es cierto? Regresando de operaciones de ataques sobre Irán. Y que, vuelvo a reiterar, no demuestran que Irán tenga una capacidad de esta naturaleza. Y a ello hay que añadirle algo que ha sido nuevamente demostrado: la capacidad en la precisión y en el uso de la inteligencia, la decapitación de los principales mandos militares, Bagheri, el mando de la Fuerza Aérea, el mando del Pasdarán, el mando de la Guardia Revolucionaria, al mismo tiempo que quiero hacer notar que no se ha tocado aún a ninguno de los denominados líderes políticos religiosos. Creo que Israel juega, como lo ha hecho en muchas otras ocasiones, un ajedrez que no solamente está en lo geopolítico, sino también en el manejo de la situación interna iraní. Ya para terminar, quería preguntarte justamente por este ajedrez, porque para mí el tema del Medio Oriente es un poco como jugar ajedrez, pero en 4 dimensiones. Es bien complicado de entender, pero hay factores que no son los que están necesariamente en Medio Oriente. No tienes el factor, digamos, Estados Unidos y el factor, digamos, del resto de la comunidad internacional. ¿Cuál es el rol que puede haber jugado Estados Unidos en este caso en particular, y cuál crees que es la reacción que va a tener la comunidad internacional frente a lo que va a venir ocurriendo estos días? Bueno, la participación de Estados Unidos oficialmente, quiero resaltar esto oficialmente, porque en los canales de inteligencia y en la cooperación en defensa estoy completamente seguro de que ha habido una coordinación y un aviso adecuado. Me parece que los Estados Unidos intentan mostrar una posición que le permite el día de mañana jugar un rol de mediación. Cuán creíble o no este rol llegue a ser, resta por verse. Yo recomiendo, para quien quiera comprender la región, que siga al señor David Keyes. David Keyes en español, era el vocero y principal asesor político de Benjamín Netanyahu en su anterior gestión como premier israelí. Es notable la manera y la claridad con la que este ciudadano hace el análisis de la situación estratégica. Ojo, no solamente por el hecho de lo que señala a partir de la supervivencia de Israel y de su posición como ciudadano de Israel, sino en lo que acabas de preguntar, apreciada Araceli. Cómo el día de mañana debe haber un Irán orientado hacia la democracia, cómo el día de mañana Irán debe volver a ser lo que en algún momento casi obtuvo bajo el liderazgo del Shah. Hay que recordar, porque mucha gente, sobre todo los jóvenes, no recuerdan, apreciada Araceli, que antes de 1979 Irán lideraba ese ámbito y esa parte del mundo, demostrando una tendencia a la modernización que fue aniquilada bajo la denominada Revolución Islámica. Así que creo que desde ese punto de vista todavía resta por verse si esto se limitará a una operación de decapitación de capacidades nucleares, de aniquilación del liderazgo militar, o si será el fermento para un cambio que creo que el pueblo iraní ha demostrado en múltiples oportunidades que quiere a través de una resistencia civil. Ciertamente creo que para el público en general ha sido un suceso bien difícil de esperar y también de entender debido a las complejidades que hay en la región, ¿no?
políticas, sociales, económicas y también religiosas, porque dentro de todo esto también se inserta no solo en el problema que tiene Israel en Gaza, sino también en el enfrentamiento de Irán con Arabia Saudita y con el resto de países en la región que de repente tienen otras tendencias religiosas. Así que va a ser un tema de análisis importante, qué es lo que vaya pasando en los próximos meses en esa parte del mundo y cómo influye también, por ejemplo, en América Latina con el tema de Venezuela, específicamente por sus vínculos con Irán, en todo caso. Muchas gracias por acompañarnos, Hugo. Un placer como siempre, a sus órdenes. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta con la última parte del programa, con las conclusiones, y me quiero concentrar en el tema de Irán porque no solo es el tema más reciente, sino es un tema que tiene implicancias geopolíticas en el resto del mundo. Lo que ha ocurrido, el ataque de Israel a las capacidades nucleares de Irán, ha sido bien importante en parte porque es una apuesta radical de Israel. Es decir, Israel ha tenido que estar seguro de que estaba apuntando a todas las personas y a todos los, digamos, sistemas nucleares que habían, para asegurarse de que no haya una respuesta que pueda generar problemas aún más profundos. Esto quiere decir un trabajo de inteligencia bastante complejo. De lo que se entiende hasta el momento y de la información que hay, que lo que ha logrado Israel es acabar con todos los altos mandos militares de Irán y también con todos los lugares en los que había de desarrollo de armas nucleares. También se ha apuntado, en cuanto a personas, a los científicos encargados de desarrollar el programa nuclear de este país, lo cual quiere decir que estamos frente a una reconfiguración de Medio Oriente. Estamos hablando primero de qué va a pasar con todos los proxies de Irán que están, digamos, en diferentes conflictos en la región, y también no hay que olvidar, como mencioné hace unos minutos, las implicancias que podría tener esto para América Latina. No hay que olvidar que uno de los principales gobiernos que mantiene al régimen de Nicolás Maduro es el gobierno religioso que hay en Irán en estos momentos, así que vamos a ver las consecuencias que pueden darse durante las próximas semanas, durante los próximos meses, y también cómo va evolucionando este gran conflicto entre Irán e Israel, que es uno de los grandes conflictos que marca la agenda geopolítica del mundo. Muchas gracias por acompañarnos.